Gracias por acompañarnos en otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera. Quisiera considerar en esta ocasión acerca de la fuente de bronce que estaba allí en el tabernáculo. Hemos estado viendo en los estudios estos diferentes aspectos del tabernáculo y algunas lecciones que podemos encontrar allí. Y en esta ocasión entonces vamos a hablar acerca de la fuente. Ya nos estamos introduciendo allí en el tabernáculo y vimos el primer mueble, el altar, y luego vamos a considerar entonces este otro mueble que es la fuente de bronce que estaba ubicado allí en el atrio. Vamos a leer en Éxodo capítulo 30 y versículo 17. Dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora vamos a considerar un versículo en el capítulo 38, cuando se construye esta fuente, por un detalle que se nos da allí. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. De manera que allí tenemos las instrucciones de lo que Dios está hablando en relación a la fuente. Por lo menos 8 veces se nos va a hacer referencia a la fuente y su base, o la fuente con su base, dándonos a entender que había esa cierta distinción entre estos dos elementos de la fuente. Sin embargo, ellas siempre van juntas, y no, aunque son distintas, no se pueden separar una de la otra. La fuente siempre va a estar allí con su base, y vamos a hablar algo acerca de esto. Pero vamos a notar las características de esta fuente y la descripción que se nos da allí en el libro de Éxodo. Vamos a pensar algo en cuanto a su contenido. Y tenía agua, y vamos a ver algunas lecciones en cuanto a esto y la función que tenía la fuente, para ver también, aprender algo en cuanto a nosotros. Ahora vamos a pensar algo en cuanto a la descripción de esta fuente. Son más las cosas que no se nos dicen acerca de la fuente que lo que realmente se nos dice. A diferencia de los otros muebles del tabernáculo que vamos a estar notando, y como ya lo hemos visto, no se nos da, en cuanto a la fuente, no se nos da sus medidas, no se nos da su altura, no se nos da tampoco su forma, ni tampoco se nos dice cómo era trasladada, porque no se habla ninguno de anillos ni de varas para ser transportada. Pero solamente se nos dice que era la fuente y su base, y se nos dice que tenía agua y que era hecha de bronce. De manera que en las cosas en las cuales Dios no nos ha dado, no nos ha revelado sus indicaciones o sus instrucciones, no es para nosotros para inventar o para especular sobre cosas que realmente no sabemos. Pero sí podemos notar que en cuanto a la fuente se nos da un especial énfasis en relación a la función que contenía, y es allí donde realmente vamos a encontrar lecciones para nosotros aprender. Pero es interesante lo que se nos dice cuando se construye la fuente, que era hecha de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Una de las cosas que vamos a notar de la fuente es que es una ilustración, o es una figura de la palabra de Dios y su capacidad para limpiar la suciedad en nuestro andar cristiano. Pero entonces esto es algo bien interesante cuando pensamos en la fuente como una figura de la palabra de Dios, porque precisamente esta idea de que era hecha de los espejos de las mujeres nos hace ver en cuanto a la palabra de Dios y lo que ella hace en reflejarnos lo que nosotros somos, y en reflejarnos el patrón que nosotros debemos seguir. Y en esto es como, la misma palabra de Dios se nos habla que es como un espejo. Y eso es lo que Santiago en su epístola también nos va a referir, que a veces somos como aquel hombre que ve su figura o su rostro en el espejo y luego se olvida de ello. Pero ya sabemos que el espejo entonces es para mostrarnos lo que nosotros somos. Pero es interesante ver el ministerio de las mujeres en relación al tabernáculo. Vamos a ver en cuanto a lo que ellas ofrecían y en cuanto a lo que ellas hacían. Ellas se habían ofrecido de algo que quizás era muy valioso para ellos y muy útil para ellas, y lo ofrecieron para que se realizara la fuente, estos espejos. Y vamos a ver más adelante cuando las cortinas, lo que ellas estaban haciendo, entrelazando una cortina con otra. De manera que para Dios es
muy importante. Y Dios ve con mucho agrado lo que las hermanas pueden hacer en el servicio, cada una en su lugar que Dios le ha establecido, y para la gloria del Señor. Pero entonces se nos va a decir mucha referencia en cuanto a la fuente y en cuanto a la base. Digamos, la fuente era un recipiente hondo que contenía agua, y la base, quizás un plato más llano que también contenía agua, pienso, y la función era para que en la fuente arriba o en el agua que estaba arriba podía lavarse las manos, y en el agua que estaba abajo podían lavarse los pies. Pero entonces la fuente era un mueble necesario allí en el tabernáculo, y se dice que iban a ser para cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. La fuente, digamos, estaba vinculando las cosas que ya hemos mencionado en relación al altar. Al entrar para cualquier servicio que se iba a realizar, era necesario que lavaran sus manos y sus pies, pero también para introducirse en el santuario y prestar el servicio dentro del santuario, y también era necesario que se lavaran, de manera que era algo continuo. Vamos a ver la ubicación de la fuente. Por supuesto, está entre el altar y el tabernáculo o el santuario. Éxodo 40, versículo 7 nos explica esto, y que la fuente, pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. De manera que la fuente estaba allí en el atrio, estaba visible. Pero sin embargo, vemos el altar está asociado a todas las personas que llegaban y que entraban al tabernáculo, podían allí ofrecer su sacrificio. Pero la fuente, que era el lugar para lavarse, estaba asociado solamente con los sacerdotes y con el servicio que iban a prestar ellos allí en el tabernáculo y en el santuario de Dios. Y vamos a notar dos lavamientos que hacían los sacerdotes. En Éxodo capítulo 29 y versículo 4 vamos a ver la consagración de los sacerdotes. Esto ocurría una sola vez. Y dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y luego el lavado en la fuente. Se lavarán con agua las manos y los pies. Eso es el capítulo 30. Entonces los sacerdotes, Aarón y sus hijos, vamos a ver que había un lavamiento que ocurría una sola vez. Este iba a ser en el momento de la consagración de ellos para comenzar su ministerio. Iba a ser realizado a la entrada del tabernáculo de reunión. Iban a lavarse todo el cuerpo. Y esto fue lo que Moisés, fue el que lo hizo. Y esto es una figura de la salvación. Pero cuando vemos la fuente y el lavamiento que los sacerdotes realizaban allí, es distinto. Y allí vamos a ver, no en la consagración, sino más bien en el servicio de ellos en el tabernáculo, y lo iban a realizar no a la entrada sino en la fuente, no todo el cuerpo sino solamente las manos y los pies. Cada uno de ellos lo iba a hacer a sí mismo, y era un ejercicio continuo. Y esto nos hace pensar, es una figura de la santificación en el creyente. Si se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba lavando los pies de sus discípulos allí en Juan capítulo 13, Él va a explicar o les va a lavar los pies, y Pedro inmediatamente reacciona y dice: no, Señor, no me vas a lavar a mí. Pedro le dice: si no te lavas los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: bueno, no solamente los pies, pero también las manos y la cabeza. El Señor le explica que el que está limpio no tiene sino que lavarse los pies, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y esto se refería a Judas. Y entonces lo que está haciendo allí el Señor Jesucristo, no está indicándonos un ritual, pero está dándonos una lección espiritual también, y está diciendo allí que el que está limpio, el que todos están limpios, y eso tiene que ver con la salvación, el perdón de los pecados, algo que ocurrió una sola vez y que no se necesita repetir, ni una persona estar continuamente siendo salva otra vez de sus pecados. Pero él está hablando de que el que está limpio no necesita sino solamente lavarse los pies. ¿Por qué? Porque en nuestro andar, en nuestra vida aquí en la tierra,
podemos ensuciarnos, podemos contaminarnos y se requiere de esa continua santificación, de ese continuo lavado en la palabra de Dios para poder estar limpios, para prestar un servicio, para disfrutar de una comunión con Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo y enseñando a Pedro. Si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Esa es la comunión que Dios quiere, que el Señor Jesucristo quiere disfrutar con nosotros y que nosotros debemos querer también tener con Él. Y es necesaria la santificación para poder haber esa comunión y ese disfrute en la relación con el Señor Jesucristo. De manera que hay el lavamiento que tiene que ver con la salvación, algo que ocurre una sola vez y para siempre. Y está también la santificación, algo continuo, el lavamiento por la palabra en nuestro andar diario para poder participar de la comunión con el Señor Jesucristo y poder prestar el servicio que Él merece. Y lo mismo vamos a ver no solamente en estos dos lavamientos, pero en los primeros dos muebles, en el altar y la fuente como figura de estas dos ideas, la salvación y la santificación. Pero vamos a ver que entonces contenía el agua. El agua es un tema interesante para estudiar en las Escrituras. Vamos a ver diferentes aspectos del agua y diferentes figuras que el agua nos va a estar representando. Por ejemplo, el agua, las aguas en plural, figura de juicio. Génesis capítulo 7, las aguas del diluvio. O en Salmo 69, cuando habla del Señor Jesucristo, las aguas han entrado hasta el alma y estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Entonces las aguas nos van a hablar acerca de juicio. Pero vamos a ver el mar. Isaías 57 nos dice que los impíos son como el mar en tempestad. Y es una figura de las naciones, del mundo impío en su pecado. Es inestable, es inconstante. Allí está el mar, nunca está quieto. Y esta bestia que se describe en Apocalipsis, ella sube del mar porque viene de las naciones gentiles. Y allí hay un gran contraste con respecto a la visión que Juan ve allí en los cielos, cuando ve el trono de Dios y ve que frente al trono de Dios había un mar como de cristal. Y ella lo que está dando la idea de la serenidad, de la estabilidad completa en cuanto a Dios. Fíjese, una de las cosas que nos pasa mucho cuando nos enojamos es que perdemos el control y hacemos cosas que no debemos. Pero cuando Dios está a punto de derramar su ira y su enojo sobre el mundo incrédulo y pecador que se ha rebelado contra Dios, allí en el libro de Apocalipsis, ¿cómo se ve el mar? El mar es un mar como de cristal, completamente sereno. Dios está perfectamente en control de todas las cosas al momento en que va a ejecutar sus juicios sobre la tierra. Pero ahí está entonces esta figura del mar. Pero están los ríos y podemos pensar en lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7. En aquel último y gran día de la fiesta, cuando dijo que si el que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía en relación al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en él. Entonces allí están los ríos de agua. Y vemos el agua aplicada, que es lo que vamos a pensar ahorita aquí en cuanto a la fuente, y tiene que ver con la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de esto. Pero pensemos en primer lugar en cuanto al Señor Jesucristo y la palabra. Y dice el Salmo 40 en cuanto a Cristo, las palabras de Él de forma profética: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor Jesucristo venía para cumplir la palabra de Dios. Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y uno lo va a ver a lo largo de toda la vida del Señor Jesucristo. Desde el comienzo, en su nacimiento, estaban cumpliéndose las profecías que estaban hablando acerca de Él. Y a lo largo de su vida, Él siempre estuvo obedeciendo y cumpliendo la palabra de Dios en todo aspecto de su ministerio. Podemos, por ejemplo, notar al Señor Jesucristo siendo tentado por Satanás, ¿verdad? Y él había meditado en la palabra de Dios y estaba citando las Escrituras al momento en que era tentado, citando el libro de Deuteronomio. Y vamos a notarlo cuando él predicaba. Él estaba predicando siempre lo que estaba de acuerdo a la palabra de Dios. De manera que esto es algo que vamos a aprender del Señor Jesucristo. Él no solamente meditaba en la palabra de Dios, Él se deleitaba en la palabra de Dios y Él vivía la palabra de Dios, cumplía la palabra de Dios. Algo que notamos en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo dice: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
Y por supuesto, lo que el Señor Jesucristo estaba escuchando del Padre, eso era lo que Él estaba hablando. Nada estaba desligado una cosa de la otra. Sus palabras tenían que ver con su aprendizaje del Padre, por utilizar esta expresión. Pero el Señor Jesucristo Él se despertaba a su oído mañana tras mañana para escuchar la voz de Dios, y Él hablaba esto mismo que Él escuchaba. Pero entonces no solamente esto, sino que Él hacía lo que estaba en la palabra de Dios. Y esto era lo que Él dice en Juan 14, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Qué hermosa esta ilustración de que este es un reflejo de nuestro amor al Padre, el obedecer y el hacer las cosas que están en su palabra. Y esto es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en su vida. Y Él mostraba su amor al Padre y su devoción a Él al hacer todas las cosas que el Padre le mandaba. Y así nuestra obediencia y nuestra sumisión y sujeción a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios es un reflejo de cuánto nosotros le amamos a Él. Por eso dice el Salmo 119, y esto ya no es en relación al Señor Jesucristo, por supuesto, Él no necesitaba limpiar su camino, pero sí lo dice en relación a nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y vamos a ver algunas cosas en relación a la palabra de Dios y la importancia que tiene en nuestras vidas. Es importante que nosotros leamos la Biblia, que podamos por lo menos una vez al año leer la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto nos va a ayudar a nosotros a adquirir conocimiento y crecimiento en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no hemos llegado y leído un versículo o escuchado un mensaje y decir: yo no sabía que eso estaba allí, yo no sabía que esa historia se contenía, yo no sabía que decía estas palabras? Es interesante la forma como Dios lo dice. Y todas estas lecciones que uno va aprendiendo, las va aprendiendo a medida que uno se dedica tiempo para leer la Biblia. El Señor Jesucristo varias veces le dijo a aquellos religiosos que conocían mucho de la palabra de Dios, les decía: nunca leísteis, y les hacía referencia acerca de alguna historia en la Biblia. Y cuando nosotros escuchamos también de la palabra de Dios, y cuando leemos la palabra de Dios, que nosotros podamos tener esa sed, ese deseo de querer adquirir el conocimiento de todas las cosas que están allí en la palabra de Dios. Pero no solamente es importante leer la Biblia, pero también es importante estudiar la Biblia, porque estudiar la Biblia nos va a permitir a nosotros poder tener convicción en cuanto a la verdad. Una cosa es saber las cosas que están en la Biblia, pero otra cosa es meditar en ella, llegar a la profundidad de las lecciones que Dios tiene para nosotros, no simplemente quedarnos en la superficie, sino ahondar en el conocimiento para tener una convicción en cuanto a la palabra de Dios. En un mundo donde hay tanta confusión, en donde hay tanto error, es importante que nosotros podamos tener convicción. Estamos estudiando, por ejemplo, el tabernáculo, y allí estamos aprendiendo lecciones que tienen que ver con la persona del Señor Jesucristo, con la doctrina de la asamblea y de la iglesia local, con la vida del creyente. Y son estas cosas, estas lecciones que nosotros podemos ahondar y crear en nosotros convicción, que nos permitan comprender cuál es el sentido, cuál es el propósito que Dios tiene en cuanto a su palabra. Que podamos nosotros no solamente leer, pero también estudiar la Biblia. Pero es importante también aplicar la Biblia a nuestras vidas, porque esto nos permitirá tener una consagración a Dios. Una cosa es poder adquirir conocimiento. Otra cosa es poder comprender las cosas que están en la palabra de Dios. Pero es necesario también que estas cosas que estamos aprendiendo, que estamos llegando a la convicción de ello, que podamos aplicarlo en nuestra propia vida para llevar una vida de consagración a Dios, que responda a lo que está escrito en la palabra de Dios, que esto que está allí en la Biblia pueda ser aplicado en mi propia vida y poder obedecer, de esta manera mostrar mi amor a Cristo. Y esta es la santificación de la cual estamos hablando. Es esa comprensión de la palabra de Dios y esa aplicación de la palabra de Dios en nuestra propia vida que va a producir un cambio en mi andar para la gloria de Dios. Cuando uno lee en 1 Corintios capítulo 1, uno se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando en relación a la santificación. Y dice Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es importante esta idea, que todo creyente hemos sido santificados en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición en Cristo. Hemos sido santificados, puestos aparte. Hemos sido limpiados de nuestros pecados, purificados, lavados de nuestros pecados, perdonados. Y esto ha ocurrido una sola vez y es algo que es para todo creyente. Entonces, el ser santos no es algo que está solamente destinado a una cierta clase de élite espiritual de creyentes que tienen este privilegio de ser santos. Todo creyente es un santo y uno lo va a ver en todas las diferentes epístolas en el Nuevo Testamento. Casi todas ellas van a hacer mención a nosotros los creyentes como santos. El libro de Apocalipsis va a hacer muchas referencias en cuanto a los santos. Va a hablar acerca de las acciones justas de los santos, en cuanto a las oraciones de los santos, en cuanto a la paciencia y la fe de los santos, en cuanto a la sangre de los santos, porque allí también había quienes habían dado su vida por el nombre de Cristo. Y va a referirse al Señor Jesucristo como el Rey de los santos, de manera que este es para todo creyente, es un santo. Entonces no es solamente una cierta clase de creyentes. Todos somos santos en nuestra posición en Cristo. Los que somos salvos, santos. Pero esto es algo que no solamente es nuestra posición en Cristo, sino es algo que debe ser reflejado en nuestra vida y en nuestro andar diario. ¿Cómo somos santos? Debemos andar como es digno de nuestro llamamiento. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay ninguna idea en el Nuevo Testamento de creyentes que viven carnalmente y no es necesario que lleven una vida de santidad, porque al fin y al cabo no son ni predicadores, ni ancianos, ni tienen responsabilidades importantes en la iglesia, y entonces pueden llevar su vida como quieren. No, es para todo creyente, independientemente de si llevan una responsabilidad o no. Todos hemos sido llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que en nuestra vida podamos reflejar la pureza y la santidad que son característicos de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto es por supuesto la voluntad de Dios, como lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y fíjese que se asocia allí que os apartéis de fornicación. Y es interesante la asociación que da en cuanto a la santificación y el apartarse de la fornicación y de la inmoralidad. Por supuesto, algo que tiene importancia en cuanto a nosotros el día de hoy. Pero a veces preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, allí hay un punto clave e importante y necesario para comprender en cuanto a la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso es lo que Dios quiere para todo creyente, que podamos vivir apartados. Ahora, ¿qué es la santificación? Vamos a verlo con estos versículos en 2 de Corintios capítulo 6, donde la misma palabra nos va a dar la idea de qué es lo que esto quiere decir. Dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay una distinción, y debe haber una distinción entre el creyente y el que no es creyente, en cuanto a nuestro andar, en cuanto a nuestro hablar, en cuanto a nuestras decisiones, en cuanto a nuestros intereses, nuestras ambiciones y nuestras metas en esta vida.
debe haber en todo momento una distinción. Ahora, esto no significa que al decir salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, entonces el creyente tiene que vivir en una montaña remota por allá, apartado de la sociedad y de todas las personas para poder vivir en santificación. Absolutamente no. Cuando vemos en la vida del Señor Jesucristo, dice que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjese, el Señor Jesucristo, Él no vivía en un lugar remoto, apartado de la sociedad. Él era apartado de los pecadores. Pero Él, cuando uno lo ve en los evangelios, Él está interactuando constantemente con las personas. Se dice de Él que a los pecadores recibe y con ellos come. Él está con ellos, Él está enseñando, Él está en medio de ellos, entre ellos, comiendo con ellos. Pero Él era apartado de los pecadores. Él nunca participó, ni se complació, ni fue partícipe de ninguna de estas cosas que estas personas hacían. Él vivió una vida apartada para Dios, pura, santa, agradable a Dios, en medio de una sociedad que eran pecadores. Y esa es la misma idea. Cristo, cuando oraba en Juan 17, Él decía que pudiéramos ser, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y que pudiéramos ser guardados del mal. Y esa es la idea. Que nosotros podamos salir de en medio de ellos, no compartir las mismas cosas que los demás hacen, no participar en las obras de las tinieblas, no dar libertad a la carne para que se levante en nosotros y haga aquello que no agrada a Dios. Es necesario que podamos aprender más de esto y predicar más en relación a esto, que como creyentes necesitamos una vida que busque agradar a Dios y apartarse del mal. Y estamos claros en que el creyente diariamente el pecado no debe ser una norma en cuanto a la vida del creyente. Pero cuando fallamos y nos, contaminamos en el andar de este mundo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, es algo constante, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.